Hola, ¿Cómo estás, Hola, Pocho? Pati. Hola, hola, Patricia. buenas tardes. Bueno, continuamos con el ciclo de charlas de la Secretaría de Profesionales y Técnicos. Así que, bueno, como siempre, les vamos a pedir que silencien los micrófonos, así podemos escuchar al expositor. Contamos con algunos invitados más que van a estar hablando sobre lo que es la ley de alquileres. Es un tema muy convocante y hubo muchas repercusiones, así que nos tomamos el atrevimiento de abrir un poco lo que va a ser la exposición. Así que para ya comenzar, le damos la palabra a Marcela Pastore, la secretaria de Profesionales y Técnicos del PJ La Plata. Hola, bueno, ya ahí estuve saludando. Hola, mi saludo. Gracias a todos, a todas, a todos por estar ahí. Salgo de un Zoom recién de la Biblioteca Feminista, así que me estarán atentos con el léxico feminista. Gracias, Emiliano, por estar. Gracias a la agrupación El Ateneo por este aporte. Gracias también ahí a Germán, de Asociación de Propietarios, de Inquilinos Platenses, a Patri siempre por esta organización, Vanina que está ahí con nosotros de la Secretaría, ella es martichera pública, algo nos estuvo contando, pero son temas, como dijo Patricia, muy importantes, muy actuales, que bueno, que no todos conocemos de todo, y es una muy buena herramienta para nosotros los militantes y las militantes, tener esto como primera respuesta, aunque después irán a lo que manejan con expertise estos temas, a consultar, pero bueno, nos gustaría tener algunos tips para poder abordar nuestros reales cuando algún inquilino o inquilina nos consulta en algo. Gracias, Emiliano, por estar ahí. Te vamos a dar la palabra. No sé si, Vanina, querías intervenir. No, está bien, lo escuchamos a Emiliano. Cualquier cosita, después seguimos Perfecto. hablando. Emiliano, te escuchamos. Luego vamos, bueno, Patricia ahí maneja y Vanina las intervenciones. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, Sí. primero, gracias por la invitación, Marcela, a la Secretaría de Técnicos y Profesionales del PJ. Es un tema muy largo el tema de la nueva ley de alquileres, igual que el decreto 320, así que, si a ustedes les parece, me parece más adecuado, por el tiempo que tenemos, explicar las pautas generales de la ley, con una presentación que había hecho para la Defensoría del Pueblo en su momento, y después, en todo caso, bueno, si hay más intervenciones, escuchamos más intervenciones, pero en todo caso podría abrir alguna ronda de preguntas o algunas situaciones particulares que puede vivir algún compañero, o dudas de ustedes para que puedan asesorar a compañeros en el barrio, en los trabajos territoriales que tengan, o a nivel profesional. Voy a tratar de, en ese marco, si les parece, hacer la charla como un poco más amena, ¿no? No tan jurídica, sino más bajada a la realidad de las cuestiones puntuales que viene a introducir, sobre todo en beneficio del inquilino, y con algunas críticas también, la nueva ley. ¿Te parece, Marcela? ¿Se escucha, no? No sé. Bueno, Marcela está teniendo algunos desperfectos con el tema del audio. Emiliano, no sabía si era comenzá. yo o era Marcela, por eso. Bueno, ahora, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Sí, ¿lo tenés habilitado? ¿Escuchaste? ¿Me habilitás para compartir? No. A Marcela no le escucho nada. No, yo tampoco. Me dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Así pongo la presentación, que es más fácil, y vamos viendo de ahí. Sí, Yo, acá estoy. Acá. Sí. ¿Ahí Sí. podés? El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla, me dice. No sé cómo, ¿quién es el que creó?
la sesión o la reunión para poder compartirla. Me dice eso. El que creó, yo digo es mucho más práctico, el que creó la reunión, el link, tiene que habilitar la posibilidad de compartir pantalla. Sí, ¿Para qué? eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no, ya te digo. Bueno, si querés, mientras vas intentando compartir, empiezo con una introducción de la ley, si te parece. Dale, ahí. A ver. Ah, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Todo ¿Ahí tuyo. se ve? No, todavía no se ve nada. ¿Ahora? Ahí se ¿No ve. se ve? Sí, ¿Ahí sí, se ya ve? se ve. Perfecto. Bueno, la ley 27.551 es una ley que se dictó a raíz de los reclamos de años que muchas asociaciones de inquilinos en forma individual, agrupados y mismos estados de gobierno, sobre todo municipal, han empezado como a impulsar y a pedir, porque la cuestión de las políticas públicas en materia de inquilinos realmente eran nulas. Esta ley lo que viene a hacer en definitiva es a modificar el Código Civil y Comercial, que es lo que siempre reguló las relaciones de los inquilinos y las inmobiliarias y los locadores, tomando la materia de una vez por todas como una política pública. Eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como varios de los que están ahí deben saber, la cuestión es muy, muy difícil para el inquilino, porque está en una situación normalmente desigual, ¿no? Donde del otro lado hay una empresa o una inmobiliaria grande que con un conocimiento más técnico hace generalmente, o en muchos casos, una situación de abuso de poder, ¿no? Y el inquilino se encuentra, sobre todo aquel que no tiene tantos conocimientos técnicos, en una situación de desprotección total, y hoy en día no queda mucha más instancia que recurrir a un abogado particular, que implica costos, ir a la justicia. Entonces, si bien esto no es una ley definitiva en materia de alquileres, como puede ser la ley de defensa del consumidor, que crea una autoridad de aplicación específica, un ámbito de discusión específico, posibilidad de aplicar sanciones a las empresas, sí es un avance, ¿sí? O sea, yo quiero que quede claro, digamos, que es una política, es una ley impulsada por el gobierno en pos de empezar a tomar este tema como una política pública, que es algo que se necesita. En ese marco, esta ley lo que hace es introducir algunas cuestiones al Código Civil muy debatibles en algunos casos, sobre todo por digamos, aquellos abogados o aquellos grandes estudios, digamos, defensores de grandes inmobiliarias que vienen a establecer la constitucionalidad, la cuestión entre particulares es sagrada, la libertad individual, todos esos tantos conceptos del liberalismo, ¿sí? No quiero darle un contenido tan político a la charla, pero es importante, porque en realidad esto viene a destruir un poco, no sé si a destruir, a atacar un poco la autonomía de la libertad, esos conceptos que siempre nos enseñaron que la contratación entre particulares es libre de que pase cualquier cosa, y sacando algunas pequeñas normas de orden público, lo que se firme en un contrato es palabra mayor, ¿no es cierto? La ley viene un poco a traer algunas modificaciones, muchas, la mayoría positivas, yo creo que otras, como voy a decir después, se les escapó un poco la tortuga, en ese marco, priorizando a la cuestión como una política pública por el déficit habitacional que tenemos, sobre todo, ¿no?, en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, donde vemos que el 60-70% de la población es inquilina, ¿no? O sea, no es dueña de un inmueble. Entonces, esto es inevitable y era necesaria una ley en este marco. Esa es como introducción de la ley. Bien, ahora vamos a empezar. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ¿no? No aparece el dibujito, pero creo que Sí, se ve. Lo que no aparece es en el cuadrado, no hay dibujito. Está blanco el cuadrado. Sí, sí se ve. Bueno, no me aparece... No hay nada, sí, no, en realidad ahí en el cuadrado hay unas imágenes que ahí aparecen. Se ve que tarda por la conexión, ahí apareció. Bueno, lo más importante, una de las cosas más importantes es desde cuándo esta ley, que contiene una serie de beneficios que ahora vamos a explicar, rige. La ley, esto es importante, para que lo sepan y se los cuenten a las personas que les pregunten, rige, entra para todos los contratos que se celebren a partir de entrada en vigencia de la ley, que fue el 1 de julio de este año. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si nos encontramos con alguna persona que tiene un contrato de alquiler
anterior al 1 de julio, pero que todavía está en curso porque no venció, o sea, firmado antes del 1 de julio, con una vigencia anterior al 1 de julio, se aplica el viejo Código Civil. O sea, todos los beneficios que vamos en esta ley, o la mayoría, no entran en vigencia para esos contratos, ¿sí? No importa que el contrato se termine dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, o sea, tiene que ser contratos firmados a partir del 1 de julio de este año, que fue la entrada en vigencia de la ley. No voy a ir explicando los artículos de cada ley, o sea, textualmente, porque sería algo muy... que llevaría mucho tiempo, pero bueno, en cada placa van a ver el artículo específico que determina la normativa, ¿no? Otra cosa, el primer elemento muy novedoso que introduce, que para mí es algo muy positivo, es que en los contratos habilita la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, que no es ni más ni menos que un email. ¿Qué pasaba? Muchos que trabajamos en esto, por ahí vemos el inconveniente que cuando uno tiene un problema con la inmobiliaria o con el locador, se encuentra que empieza el problema para notificar, si hay que intimarlo al propietario a que haga una reparación de un caño, el domicilio que puso en el contrato no recibe las cartas documento, o muchas veces, como saben que están en problemas, quitan el número de la casa. Entonces, bueno, a partir de ahora se habilita la posibilidad de en el contrato constituir un domicilio electrónico, que es un email, para que todas las notificaciones, comunicaciones en el marco del contrato que se tengan que hacer, se puedan hacer al domicilio electrónico. Y ese email enviado consta como una notificación fehaciente. Tiene el mismo efecto que una carta documento. Esto, lógicamente, como dice ahí, otorga más celeridad y cumplimiento y ejecución del contrato por estas cuestiones, ¿no? Y en mi opinión, es un beneficio para el locatario. Ahora, no nos encontremos acá, si vemos alguna inmobiliaria vivaracha, que cuando hace un contrato, perdón que lo diga así, creo que hay martilleros ahí, pero bueno, nosotros de la Defensoría, los mayores problemas que hemos tenido son con inmobiliarias, entonces lo tengo que decir. No dudo que hay martilleros que trabajan muy bien, pero, bueno, lo tengo que decir. Entonces, si ven alguna inmobiliaria que quiere... Yo trabajo bien, no te preocupes, así que tranquilo. Está bien. No si hay alguna inmobiliaria que quiera hacer el domicilio electrónico solo para el locador, no. O sea, la cuestión es que si constituimos solo para el inquilino, quise decir, no, la cuestión es si constituimos domicilios electrónicos, lo hacemos para las dos partes o para ninguna, ¿no? No vamos a decir que el locador quede exceptuado, o sea, eso es para tenerlo presente a la hora de evaluar un contrato cuando tengamos que revisar el contrato de algún compañero o algún inquilino y verlo, ¿sí? Si ponemos contrato, domicilio electrónico para las dos partes, no solo para una. Otra norma importante que trae su pro y su contra, es que el plazo mínimo legal, a partir de ahora, es de 3 años, ¿no es cierto? Como se ve en el gráfico. Antes el plazo mínimo era de 2 años. Esto significa que cualquier contrato de locación de inmuebles, que se haga por un plazo mínimo a 3 años, automáticamente se considera hecho por 3 años, ¿sí? O sea, si ustedes ven un contrato, una persona que dice, no, hicimos un contrato por 1 año, en forma transitoria, le cuento esto porque en muchos barrios, desde la Defensoría, sobre todo en el conurbano, o sea, Loma de Zamora, Banfield, hemos tenido estos problemas, contratos abusivos, con un plazo menor, y no. Cualquier cláusula que diga que el plazo de locación es menor a 3 años, se considera, es nula y se considera hecho por 3 años. Después podemos tener un plazo por 4 años, 5 años, 6 años, cualquier plazo para arriba, pero el mínimo legal es de 3 años. Cualquier cosa ustedes me interrumpen. Hay una excepción para este plazo de 3 años, ¿sí? Lo voy a decir rapidito porque no es tan importante, pero bueno, una excepción es cuando se alquila un inmueble con un destino de embajada, como dice ahí, consulado, organismo internacional, ¿sí? O personal diplomático, por ejemplo, viene un cónsul o un personal diplomático de otro país y alquila por 2 o 3 meses, bueno, lógicamente es una excepción al plazo mínimo de 3 años. También, esto es muy importante porque muchas inmobiliarias estamos viendo que quieren sortear el plazo mínimo de 3 años con esto, que es lo que establece el artículo 1199, otra de las excepciones del Código Civil. Otra de las excepciones es que si se alquila una habitación con fines turísticos, el plazo puede ser menor a 3 años. Entonces, ¿qué están haciendo muchos? Dicen, bueno, hago contratos sucesivos, menores a 3 años, como para sortear. Bueno, la misma ley de alquileres viene a introducir una modificación y dice que cualquier contrato con fin turístico, ¿sí?
puede ser, usted alquila en un contrato por Airbnb, por Booking, ¿sí? Que sea superior, cuyo plazo sea superior a 3 meses, automáticamente se presume que es con destino habitacional y el plazo mínimo es de 3 años. Ahora, si también nos encontramos con una pensión o un alquiler que tiene un contrato de 3 meses, pero automáticamente se termina ese contrato y le hacen otro de 3 meses y luego otro de 3 meses, la misma ley aclara que si hay contratos consecutivos de 3 meses o menos, se suman todos los contratos y se considera un solo plazo, con lo cual también se presumiría que tiene destino de habitación o de vivienda y entraría en el plazo mínimo de 3 años. Esto es fundamental, ¿sí? Porque si nosotros encontramos que hay alguna inmobiliaria o algún locador que empieza a hacer contratos cada 3 meses a los efectos de poner otro precio, de aumentarlo, automáticamente al segundo contrato de 3 meses ya consideramos que hay un destino habitacional y por tanto el plazo mínimo pasa a ser de 3 años. Después cualquier cosa, cualquier duda, al final las vamos sorteando. Y la otra excepción es cuando se alquila algún inmueble para usar un predio ferial, que por ejemplo la rural, para un fin de semana, o un depósito de cosas, que también es una excepción, en la cual, por ejemplo, bueno, alquilo un fin de semana, un inmueble para usarlo como una guarda de cosas. Eso también es excepción, puede ser un plazo inferior a los 3 años. Bien. Acá empezamos ya en los derechos o de los locatarios o de los inquilinos, o más que los derechos, digamos, cuáles son las normas de orden público que no puede violar el locador, ¿no? El locador inmobiliario. Perdón. Como primera medida, a partir de ahora, no se puede, de los contratos firmados a partir del 1 de julio, ¿cierto? El alquiler anticipado que se le puede cobrar al inquilino no puede ser mayor un mes. Ustedes dicen, bueno, ¿quién va a cobrar mayor un mes? Nosotros en la Defensoría hemos tenido casos de que le han cobrado hasta 10 meses por anticipado, las inmobiliarias. Y la verdad que hay un desconocimiento muy grande del inquilino. A nosotros nos hace falta una política pública a nivel de educación cívica en materia de derechos de inquilinos muy grande. O sea, hay un desconocimiento muy grande por parte de los inquilinos. Entonces muchas inmobiliarias o locadores se abusan de esta situación y piden 2 meses para entrar, 3 meses para entrar, 4 meses. Entonces, acá ya de movida sabemos que por el artículo 1196 del Código Civil, modificado obviamente por la nueva ley de alquileres, no se puede exigir más de un mes de alquiler. Tampoco el de famoso depósito en garantía, ¿no es cierto?, para entrar al alquiler, puede ser mayor al importe del primer mes de alquiler. ¿Sí? O sea, no se pueden cobrar 2 meses de alquiler como depósito en garantía. Cuando acá pongo exigencia asimilable, no sé si lo ven, esto es importante porque ha habido varias dudas sobre esto, significa que también se puede hacer un pagaré como garantía. No está prohibido la realización de pagarés que figuren en el contrato. Ahora vamos a ver esa excepción. Y esto es en beneficio del inquilino. ¿Por qué? Porque si el inquilino tiene que desembolsar para entrar a un alquiler, un mes de alquiler, los honorarios y un mes de depósito en garantía, es todo plata. En cambio, el inquilino puede hacer un pagaré por el valor de un mes y al final del contrato se lo van a devolver, ¿sí? Y no tiene que ingresar suma económica en el momento. O sea que esto es un derecho que podría exigir el inquilino tranquilamente a la inmobiliaria, que en lugar de que sea un mes de alquiler entregando billetes en dinero, sea en garantía, sea un pagaré en garantía. Y otra cosa, el depósito tiene que ser en pesos. Digo esto porque hay muchos casos que hemos tenido también en los cuales piden depósitos en dólares, ¿sí? Hay que depositar en la moneda corriente del contrato de locación. Tampoco, perdón que me estoy tomando un té. Otra de las exigencias es que no se puede exigir el pago del valor llave, esto es que no se puede exigir al inquilino un gasto para entrar en el inmueble, para entregarle la llave y así mismo como para devolverla. Y esto es un tema importante, como ven en el último punto, que tampoco se puede exigir al inquilino la firma de pagarés o documentos, y acá marquen en cursiva, que no formen parte del contrato original. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en muchos casos? Los locadores, para evadir impuestos o evadir cuestiones impositivas, en muchos casos hacían firmar, o inmobiliarias, contratos por un monto mucho menor al real. Por ejemplo, el alquiler real, pongo un número, era 10.000 pesos. En el contrato hacían poner 1.000 pesos y les hacían firmar 24 pagarés, uno por cada mes, de 9.000 pesos. Entonces, cuando el inquilino iba a pagar el alquiler, pagaba los 10.000 y le devolvían un pagaré. Pero el contrato que se declaraba, en realidad figuraba un alquiler mucho menor, de 1.000 pesos. Entonces, lo que estaban haciendo era una evasión tributaria, porque lógicamente, al momento de declarar ese contrato, si se declaraba, se pagaba
por 1000. Entonces, automáticamente la ley lo que hace es prohibir la firma de pagarés que no formen parte del contrato original para evitar estas cosas que son muy cotidianas, sobre todo para alquileres muy altos, ¿sí? O alquileres con fines comerciales o fines de servicio. Cualquier duda que haya después, las vamos viendo. Voy a pasar rapidito porque si no se hace muy lento. Otra cuestión del depósito en garantía que introduce la nueva ley es que el depósito en garantía va a tener que ser devuelto en el valor del último mes de la locación. Esto es importante, ¿por qué? Porque si se entrega el depósito en garantía en billete, ¿no es cierto? Se entregan, por ejemplo, 10.000 pesos porque el primer mes de alquiler es de 10.000 pesos, y vemos que el mes 36 del alquiler, con los aumentos, pasó a ser de 15.000, bueno, el depósito en garantía se va a tener que entregar 15.000 pesos, no 10.000, ¿sí? Porque es una plata que en definitiva se congeló y se desvalorizó, y por tanto la persona que le entregó terminó, el inquilino que le entregó terminó perdiendo dinero. Entonces la norma dice que el depósito va a tener que ser devuelto al valor del último mes de alquiler y no del primero como se entregó. Otra cosa importante que establece la ley es que este depósito, a su vez, si cuando el inquilino finaliza el contrato de locación se deben expensas o servicios, puede ser por luz, por gas, puede compensarse el depósito con las deudas, digamos, de servicio o expensas. Y el locador tiene el derecho, lógicamente, a retener ese depósito por las deudas de los servicios hasta que se pague. Esto es importante, muy importante de marcar, que el locador no puede usar el depósito para pagar lo que adeuda el inquilino, solamente está autorizado a retenerlo, como una garantía, es decir, yo no te devuelvo el depósito hasta que vos no me traigas la boleta de luz pagada de las deudas que debés mientras alquilaste, pero yo no puedo, como locador, usar ese dinero del depósito para pagar lo que debe el inquilino. Eso es importante. Porque muchas veces el inquilino, por ejemplo, puede someterse a una moratoria o alguna otra cuestión y recuperar el depósito e ir pagando en cuotas la deuda, ¿se entiende? Tanto de expensas como de servicios. Bien. Y voy muy lento o muy rápido, me dicen. Yo trato de hacerlo rápido porque la ley es larguísima. Otra cosa importante que vamos a ver cómo se va a reglamentar, acá es muy importante la reglamentación y es un tema que ha dado lugar a, me parece, a cuestiones de constitucionalidad, ahora voy a explicar por qué, es que siempre hemos tenido problemas las garantías, ¿no? O sea, cuando entras a un alquiler, ¿qué garantía te piden? Generalmente te piden una garantía de un inmueble, garantías personales, recibo de sueldo. Bueno. La ley viene a legislar expresamente que el locatario tiene la facultad de proponer dos garantías. Un título de propiedad, como siempre, un aval bancario, un seguro de caución, que también puede ser bancario, un fiador y una garantía personal, que puede ser recibos de sueldo. A ver, se supone que no tenemos la reglamentación todavía ahí se me fue, perdón. No tenemos la reglamentación de la ley. Ahora, a mí como abogado me apurás y yo te diría que a un locador no le podemos exigir firmar un contrato aceptando la garantía que le propone solamente el locatario. Vamos a ver de qué manera se reglamenta, porque el locador es el dueño de la propiedad y puede alquilar a quien quiera. Puede tranquilamente decirle, no, si no me traes como garantía un inmueble de $1 millón, no te lo alquilo. Y el locador tiene la libertad de alquilar ese inmueble. Pero bueno, veremos cómo reglamenta, todavía esto no lo veo operativo, veremos cómo, si se está dando en la práctica, cómo interviene la jurisprudencia, o sea, la justicia ante casos así, y cómo va a reglamentarlo el decreto reglamentario de la ley, este artículo. Para mí es un gran interrogante esto todavía, pero en principio, con al menos dos de estas garantías, el locatario podría ingresar al inmueble, ¿no es cierto? Otra cosa que viene a legislar, en el mismo sentido, es que el locador no puede requerir una garantía que supere 5 veces el valor mensual de la locación, es decir, si 5 meses de alquiler equivalen a 50.000 pesos, el locador no puede exigir que acompañen como garantía una propiedad que valga más de 5 veces. O sea, si vale más de 5 veces, bárbaro, pero no puede exigirlo como una obligación. ¿Querés que te vea? Apretá eso ahí y si quieres saltar, apretá. Bueno. Salvo con las garantías personales serían los recibos de sueldo, en el que el valor se eleva hasta un máximo de 10 veces. ¿Se entiende? O sea, si el alquiler, por ejemplo, es de 10.000 pesos, el locador podría exigir 2 recibos de sueldo de 50.000 pesos cada uno, hasta este límite. Pongo montos en el aire, ¿no es cierto?
cada una después al momento de la práctica va a ajustar esto según el alquiler que se trate. Bien. Bueno, acá entramos en un tema para mí muy álgido, que va a dar lugar a muchos problemas. Honestamente, yo creo que se le escapó la tortuga al gobierno acá, creo que fue un error este artículo como está hecho, pero es mi opinión, lo he charlado dentro de la Defensoría, porque lo hizo creo que el proyecto fue hecho con muy buena fe, pero en un país con la inflación que tenemos nosotros, creo que termina siendo perjudicial para el inquilino, que es el tema del precio. A partir de ahora, o sea, de los contratos que se firmen a partir del 1 de julio, ya no se puede establecer más en el contrato un precio para los primeros 6 meses, un precio para el primer año y para el otro año otro precio, no. A partir de ahora tiene que ser un precio único, y por periodos mensuales. Es decir, el primer mes de alquiler, 10.000 pesos, el mes 36, 10.000 pesos. No hay vuelta que darle, ¿sí? Si ustedes ven en un contrato que el primer mes dice 10.000 y el mes 13 dice 15.000, esa cláusula ya es nula. Bien, eso no significa que el monto va a quedar fijo durante los 36 meses, sino que ese monto se va a ajustar anualmente según un índice que está publicando el BCRA, está medio confuso acá, integrado en partes iguales, 50% y 50%, por el RIPTE y el IPC. ¿Qué es esto? Para clarificarlo y que la gente, y que lo entiendan lo que están viendo y que no sepan mucho de esto. El RIPTE es el índice de aumento de salarios, ¿sí? Pero no es el aumento de salarios de determinado sector, sino es el promedio de aumento de salarios de todo el país, de todos los rubros. Esto significa que si mañana pasteleros o camioneros, por dar un ejemplo, acuerdo una paritaria del 50%, automáticamente ese aumento entra en este RIPTE. Y el IPC es el famoso índice de precios del consumidor. Entonces, voy a dar un ejemplo muy, muy práctico. Si hoy tenemos un alquiler de 10.000 pesos, el mes 1 va a ser 10.000 pesos, el mes 2 va a ser 10.000 pesos, el mes 3 va a ser 10.000 pesos, hasta que lleguemos al mes 13. El mes 13, esos 10.000 pesos se van a ajustar en el porcentaje o el promedio que dé la tabla de aumento de salarios mezclada con el IPS. Para que se den una idea, el año pasado, año 2019, la mezcla del RIPTE y el IPS a mí me dio más o menos un 43-45%. Y en un país con una inflación como el que tenemos, en la cual seguramente se van a venir aumentos de salario importantes, probablemente de más. ¿Por qué digo que esto le salió el tiro por la culata a los que tenían la intención de beneficiar al inquilino? Porque yo esto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, quizás la ciudad de Buenos Aires tiene otra mirada. Creo que este artículo, lo voy a decir feo, pero va a sonar feo, pero fue muy porteño este artículo. ¿Por qué? Porque en Ciudad de Buenos Aires por ahí sí tenemos aumentos anuales del 30, el 40, 50%. Pero en Provincia de Buenos Aires hoy no creo que ustedes tengan conocimiento de algún alquiler que aumente más del 20 o 30% anual. Si ustedes ven un contrato hoy, van a ver que con la malaria que hay, perdón que lo diga así, los inquilinos terminan arreglando aumentos del 25, 30% anuales. Y ahora el inquilino no va a poder hacer ese arreglo. Va a tener que estar atado sí o sí a este índice. Si estuviéramos en una situación en la cual no tendríamos inflación, lógicamente esto sería muy positivo. Pero hoy por hoy creo que esto recién lo vamos a ver el 1 de julio del 2021, cuando empiecen a ajustarse los primeros contratos que entraron con esta ley. Ahí recién vamos a ver si tuvo éxito o no esto. Yo creo, pero bueno, por sentido común, que el aumento que van a tener los contratos va a ser mucho mayor a lo que normalmente venían dándose, ¿no? Porque este índice que está publicando el BCRA, como digo, va a ser superior, en mi opinión, al 40% anual. Bueno, después se establece también el artículo... Emiliano, sí, porque tenés razón, siempre ha sido 20, 25 o el 30% el aumento. Así que yo creo que sí, que eso los inquilinos después van a tener que pagar mucho más de lo que antes se les sumaba al alquiler a los inquilinos. Por eso. Vamos a ver, ojalá que mañana baje la inflación y bueno, y no pase eso, pero lo veo difícil al corto plazo. Bueno, después el artículo también establece, lógicamente, que no se puede establecer bonificaciones ni metodologías que induzcan error. Muchos contratos establecían que, bueno, que el precio era alto, pero se bonificaba si se pagaba en determinado día, eso no. Y acá viene otro problema. Emi, Sí.
¿Cómo llegaste a ese monto del año pasado? ¿Cómo se hace el cálculo? Porque están publicados los índices. Si vos entrás a la página del BCRA, está publicado el RIPTE, está publicado el IPC, y me daba más o menos un IPC del 50, que fue el IPC es la inflación anual de los precios, me daba más o menos el 48 y el RIPTE estaba más o menos en el 38. Tenés que entrar a la página del BCRA, el cálculo hice yo, hice un promedio de, sumé a los dos y lo dividí. Pero, ¿cómo? 38 tenía el aumento de salario. El año pasado, el promedio del índice RIPTE. Esto cualquiera puede entrar al BCRA y ver inclusive ahora el índice. El índice ahora ya se está publicando. Desde julio o agosto se empezó a publicar. Así que ya tenemos este índice. Lo que pasa es que para ver el porcentaje... No, y no sé los últimos que han subido, pero estamos más o menos, calculo, en un 3% mensual. Estamos. Habría que verlo ahora, porque fue muy nuevito. El primer índice, el de julio se publicó creo que en septiembre, el mes pasado, si no me equivoco. Así que estamos es muy nuevito como para decirte cómo va. ¿Hola? Se metió. Sí. ¿Se escucha? Se Sí, colgó, sí. ¿no? Se Es muy nuevito como para ver cómo va a impactar anualmente. Tendremos que esperar por lo menos 6 meses como para hacer el promedio, porque el índice se va publicando mes a mes, como para hacer un promedio de cuánto estamos. Pero vos imaginate que ahora hubo paritarias, por ejemplo, ¿no es cierto? En los estatales, en muchos privados, en docente va a haber paritaria, y eso va a entrar todo el ritmo. Lo mismo que el sector privado, ¿no es cierto? No me acuerdo, el año pasado había habido una paritaria muy particular, no me acuerdo la de qué sector, creo que era gastronómicos, que hace 2 o 3 años tenían paritaria, no me acuerdo qué sector, que estaba muy retrasado, y de repente arreglaron un 50% de aumento, y a eso entra. O sea, vamos a tener ese problema con el RIPTE, pero bueno, creo que el principal problema es el IPC más que el RIPTE. Ahí estamos complicados, pero bueno, veremos. Otra problemática que tenemos acá, que esto sí me preocupa, es que todos saben que la indexación está prohibida en el país, pero el artículo 14 de la ley viene a exceptuar de la prohibición, excepción de la prohibición de indexar a cualquier contrato de locación que no tenga fin de vivienda. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un contrato porque voy a alquilar una roticería con fin comercial, el locador tiene la facultad de ponerme el precio que quiera, cualquier mes, o ajustarme el alquiler según el valor del dólar de la bolsa de Nueva York. Porque automáticamente está permitida la indexación y no hay ningún tipo de límites. O sea, para los alquileres con fines habitacionales se puede indexar, pero con esta fórmula, ¿no es cierto? Con esta fórmula. Ahora, para cualquier otro contrato con fin de industria, de servicio comercial, no establece límites para la indexación. Eso a mí me preocupa, o sea, entra en el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero uno quiere alquilar un local comercial y viene el dueño y le dice, mirá, el primer mes te lo voy a cobrar 10.000, el segundo mes 15.000, el tercer mes 20.000, y uno legalmente no le puede decir que no porque está permitido. Antes no estaba permitido, ¿sí? Porque expresamente se autoriza la indexación para alquileres que no sean habitacionales. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Hoy por hoy, con la situación económica que tenemos, todo el mundo también quiere alquilar y no va a poner trabas. Pero bueno, de acá a un tiempo veremos cómo impacta. Bueno, sigo rápido. Otro tema importante, los honorarios de los martilleros y las inmobiliarias, tema difícil. El 4%. ¿Cómo? Es el 4%. Sí, es que es el 4, pero está acá, a cargo de cada parte, pudiendo una sola de ellas asumir los honorarios. Termina siendo el 4 porque el locador traslada su 2%, pero no es lo que dice la ley. El Código Civil acá no regula los honorarios, sino lo que hace es, lo manejan las jurisdicciones provinciales. Lo único que dice, bueno, es que la locación va a tener que estar a cargo de un solo corredor, que pasa siempre, porque nunca hay 2 martilleros para una locación, sí para una compraventa por ahí. La comisión está establecida por la ley 10973, y con perdón de la martillera, yo creo que es una ley hecha como anillo al dedo para los martilleros de hace por lo menos 40 años, que nunca se modificó, y está hecha a gusto y pedido de los martilleros. ¿Qué dice la ley? Que la comisión del martillero va a ser del 2% del monto total del contrato a cargo de cada parte, es decir, un 4%. 2 a cargo del locador y 2 a cargo del inquilino. ¿Se entiende? Del monto total. El monto total ahora, ¿cuál sería? 36 meses de contrato, ya no más 24.
Ahí, digamos, hay una contra para el inquilino por haber subido el plazo mínimo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? El mismo artículo 54, este que vemos acá, inciso 6, determina que una sola de las partes puede asumir todos los honorarios. En la práctica, ¿qué pasa? Como todo el mundo quiso hacer un contrato de locación, el locador termina trasladando como parte de la negociación para entrar en contrato su 2% a su cargo al inquilino, y el inquilino, como dice la martillera, cobra el 4%, paga el 4%, perdón. Entonces, ahora nos vamos a encontrar que lo máximo que puede cobrar un martillero va a ser el 4% al inquilino del monto total del contrato. Si tuviéramos un alquiler de 10.000 pesos por mes, 10.000 por 36, 360.000 pesos, el 4% de eso. Y acá quiero dar un detalle importante que se ha debatido con un montón de inmobiliarias, Marta Libra, Daca, le hemos tenido problemas en la defensoría. ¿Qué están haciendo algunas inmobiliarias, como estas que nombro? Quieren ajustar, dejan la cláusula de honorarios también atada a el posible ajuste a futuro del aumento de locación que haya. Es decir, yo te cobro el 4% del monto total ahora, pero cuando ajustemos el contrato el mes 13, te voy a cobrar la diferencia de honorario. Bueno, para mí eso es ilegal, en mi opinión, no hay ninguna sentencia todavía, pero y no corresponde porque en realidad el servicio que está cobrando la inmobiliaria es el de intermediación y el de elaboración del contrato, que se agotó cuando hizo el contrato y lo firmaron las partes. En todo caso, al locador todos los meses le cobra una comisión por administrar la propiedad, que se la cobra el locador y es un problema con el locador, con lo cual, si hay un ajuste en el contrato, que se arregle con el locador, y no debería por qué cobrar el inquilino. Pero para que lo tengan en cuenta, porque hemos tenido muchos problemas en la defensoría, por lo menos en la parte de inquilino, donde nos llegan preocupaciones de que, che, me quieren cobrar los honorarios, pero me ponen una cláusula que se ajustarán los honorarios según el nuevo valor del alquiler al año y a los 2 años. Tengamos en cuenta eso. Bueno, otra norma importante, que esta sí me parece que es muy positiva para el inquilino, que es que ahora el locador tiene la obligación de declarar el contrato ante la AFIP. Y esto es re importante. El incumplimiento da lugar a las sanciones de la 11683. Las sanciones de la ley 11683, que es la ley fiscal, la ley de procedimiento fiscal de la AFIP, son asesinas. Voy a hablar mal y pronto así como compañero. Puede ir desde una multa del 400% de la omisión hasta la clausura del local. Con lo cual, medio acá atamos de pie y de manos al locador de no poner nada raro en el contrato, ¿no es cierto? Porque acá dice, porque además el artículo establece que si el locador no lo declara, cualquiera de las partes puede denunciar la existencia del contrato ante la AFIP con un mero telegrama o un procedimiento que va a determinar la AFIP y que todavía no lo determinó la AFIP. La AFIP va a tener que dictar una normativa interna que todavía no la dictaminó, que va a establecer cuál es el sistema informático por el cual se va a declarar el contrato, cómo se va a cargar el contrato, cómo lo puede denunciar el inquilino, etc. Acá, o sea que acá va a quedar medio atado de pies y de manos los locadores a no hacer cualquier cosa en el contrato, porque se va a denunciar a la AFIP, y bueno, y pueden tener todas esas sanciones. Y otra cosa importante que establece el artículo, que viene a poner como una tapa a cualquier cosa que se quiera mandar el locador, es que cuando se inician acciones judiciales de ejecución contractual, previo al traslado de la demanda, el juez está obligado a informar a la AFIP de existencia del contrato. Porque esto es importantísimo, porque nos vamos a encontrar con un locador que el día de mañana dice, bueno, voy a desalojar al inquilino porque no me paga el alquiler. El primer despacho que le va a decir al juez cuando inicie el desalojo va a decir, traslado a la... denuncie el contrato a la AFIP si usted no lo denunció. Entonces, queda puesto, porque cuando denuncia el contrato a la AFIP le va a decir, pero señor, este contrato se hizo hace 2 años, ¿cómo no me lo declaró antes? Y le aplico las sanciones de la ley 11683. O sea, para mí esto es muy positivo para la transparencia, ¿no es cierto? Además de combatir la evasión. Creo que acá las grandes inmobiliarias van a quedar medio atadas de pies y de manos para declarar los contratos. Pero veremos cómo se va en la práctica. Bueno, voy rapidito, porque quedan 6-7 placas. Obligaciones del locador. Bueno, esto es más o menos como establecía el código antes, pero lo aclaro. El locador tiene la obligación siempre de conservar la cosa para el uso convenido. Es decir, yo te di la casa para que sea habitable. Con lo cual, yo tengo a mi cargo, como locador, todas las reparaciones que no sean causadas... Gracias, Martín. Que no sean causadas por la falta de diligencia o digamos, por la culpa del inquilino. Obvio, si el inquilino con una pelota rompió un vidrio, lo va a tener que arreglar el inquilino. Si haciendo pesas en la casa se le cayó una pesa y rompió el piso, lo va a tener que arreglar. Pero todas las reparaciones, por el mero paso del tiempo,
se tiene que hacer cargo del locador, o las reparaciones estructurales, ¿sí? Se rompe una cañería, hay un problema con la luz. ¿Por qué? Porque se le entregó una vivienda en determinadas condiciones, que está detallada en el alquiler, en el contrato y en el inventario, y tiene que mantenerlo en esas condiciones, ¿sí? O sea, digo, estos son los principales problemas que tenemos en la defensoría. Si el día de mañana el locador le exige al inquilino que repare el termotanque, a menos que haya sido por un mal uso del inquilino, ¿no? No es procedente. Se tiene que hacer cargo el locador. Y el artículo viene a establecer, la nueva ley de alquiler viene a establecer una facultad o un derecho para el locatario, que para mí es maravilloso, y se venía reclamando hace rato, que es que el locatario ahora puede intimar al locador a que le haga la reparación, fehacientemente, por carta documento, o por mail, si constituimos un domicilio electrónico. Acá viene la importancia del primero de los artículos, la posibilidad de poner un mail en el contrato. Primero tiene que intimar a que le haga la reparación. Obviamente, previo a esto, charló por teléfono con la inmobiliaria y no hubo solución, ¿no? O sea, che, mirá, reparame el agua, reparame la cañería porque tengo humedad, no te la voy a reparar. Bueno, carta documento. Y el locatario puede realizar la reparación por su propia cuenta si transcurren 24 horas de la notificación. Y ese dinero que gastó lo puede deducir del alquiler, lo puede compensar con el alquiler. Eso es muy importante, porque nosotros en la defensoría vemos un montón de problemáticas en las cuales los inquilinos quedan atados de pie de mano porque los locadores los extorsionan, digo, sobre todo en esta zona del conurbano, es decir, no te voy a arreglar esto, bancátela. Y el inquilino sale a arreglar todo porque no puede estar sin luz, sin agua, ¿no? Sin gas, y después a otra cosa le cobran el alquiler en su totalidad. Entonces ahora el inquilino tiene la posibilidad de, pasadas las 24 horas de la notificación, si el locador hizo silencio o negó la reparación, repararla por cuenta y cargo del locador. Si son reparaciones urgentes, se aclara, si no fueran urgentes las reparaciones, estas 24 horas, el plazo pasa a ser de 10 días, que tiene que dejar pasar el inquilino. Bueno, y acá lo mismo que dije recién, la notificación remitida al domicilio denunciado por el local del contrato es válida, o sea que si ponemos un email en el contrato, ese email mandado automáticamente pasa a ser una notificación fehaciente. Estos son derechos incorporados para el locatario muy importantes, para mi gusto. ¿Se ve, no? ¿La pantalla ahí o está tapada? ¿Se ve? Bien. Es el artículo 1203 y se incorpora el 1204 bis al Código Civil y Comercial, que es: ante la frustración del uso de objeto del inmueble por causas no imputables al locatario, esto significa esto mismo que estamos diciendo. Por ejemplo, tengo problemas de humedad, me quedé sin agua caliente, se me rompió algo cualquier cosa que me afecte mi vida, mi uso y goce normal del inmueble, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente, si hablamos de una reparación, a ver, que tengo gastado el piso y no me afecta el normal uso del goce, es una cuestión estética, yo no puedo hacer uso de este artículo. Estamos hablando cuestiones, como dice acá abajo, que afecten la cosa, directa o indirectamente. El locatario acá tiene dos derechos, que son importantísimos. Uno, puede rescindir el contrato, que es el derecho que se establecía hasta ahora. Y acá es una novedad que agrega, que es que puede cesar en el pago del precio por el tiempo que dure la frustración. Es decir, no te pago el alquiler hasta que no me hagas la reparación. Y cesa la obligación de pagar el alquiler. Es decir, yo tengo la casa inundada porque tengo humedad y vos no me lo querés reparar, bueno, yo te mando la carta de documento, te intimo. ¿Puedo hacer la reparación y descontarte el alquiler? O puedo decir, hasta que no me lo repares, no te pago el alquiler. Y está expresamente autorizado. Esto es algo que la jurisprudencia de los jueces lo venían construyendo en las sentencias, y la nueva ley lo recoge, por así decir, y lo pone expresamente. Otra cosa que puede hacer el locatario es, de pleno derecho, previa notificación de los gastos, compensarlo con los montos. Bueno, esto lo hicimos en la pantalla anterior, con los montos de alquiler. Esto es lo mismo que hicimos en la pantalla anterior, me adelanté en realidad en la pantalla anterior, que es que el artículo 1204 bis viene a decir que el locatario puede compensar con el alquiler los gastos de reparaciones que tenga que realizar. Y esto afecta a cualquier cosa que afecte al inmueble. Me rompieron, como tuvimos en la defensoría, me rompieron la puerta de acceso porque me entraban a robar. No es una causa imputable al inquilino. La puerta de acceso la tiene que arreglar el locador, porque tengo que mantener el uso del goce, no importa que no sea, obviamente, si la rompió el inquilino no. Con lo cual yo puedo arreglarla por mi cuenta y compensarla del alquiler. Vamos a la siguiente. Rapidito. Ahí está el señor Barriga, que son las expensas. Bueno, otra cosa importante, el código viejo
no decía nada de las expensas, en realidad. Era una cuestión de usos y costumbres, como todos saben que las ordinarias las pagaba el inquilino y las extraordinarias las pagaba el locador. La realidad es que ahora viene a legislar en 1209 expresamente, y más allá de esto que dice acá, voy a establecer una fórmula fácil para que se entienda. Cualquier expensa que se origine en el destino del inmueble, es decir, porque el inmueble se está usando con ese fin, se tiene que hacer cargo del locatario. Es decir, luz, gas, cable, teléfono. ¿Por qué? Porque si el inmueble estuviera desocupado y no se usa, no paga esa cantidad de luz, no paga gas, no paga teléfono. Cualquier carga o contribución que se origine. Lo mismo pasa con las expensas. Es decir, las expensas que deriven de gastos habituales, normales y permanentes, como dice el artículo, por ejemplo, el uso del ascensor, la limpieza del empleado, la limpieza de la empleada doméstica que limpia los pasillos, de las partes comunes, ¿no? Cuando hay un edificio, la seguridad si hubiera, cámaras, obviamente la tiene que pagar el locatario. Si se rompe la cisterna del tanque de agua del edificio, es un gasto extraordinario que no es por el normal uso, por lo cual lo tiene que pagar el locador. Y eso debería venir en el resumen de expensas como expensas extraordinarias. Lo mismo aclara el artículo con relación a los impuestos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos contratos, sobre todo en capital, ponen que el ABL lo tiene que pagar el propietario, el locatario, y no, ¿sí? Todo lo que tenga la naturaleza de impuesto o de tributo, por así decirlo, se tiene que hacer cargo el locador, salvo, reitero, aquel que se genere por el destino del inmueble. ¿Qué quiero decir? Si yo alquilo algo con destino comercial, automáticamente paga tasa de seguridad e higiene. Esa tasa de seguridad e higiene al municipio sí lo tiene que pagar el inquilino, porque si el inmueble estuviera desocupado, no pagaría tasa de seguridad e higiene. Paga tasa de seguridad e higiene porque ahí pusimos un comercio, una roticería, un local comercial, etc. Pero el criterio general acá, para que ustedes puedan saber distribuir, es qué es un gasto habitual y ordinario y qué no. Después, bueno, habrá cuestiones interpretativas en cada caso. Este es otro punto importante, no sé cómo vengo con el tiempo, ya me quedan 10 minutos máximo, que es consignación de los alquileres. ¿Qué pasa si el locador se rehúsa a pagar el alquiler? Porque muchas veces pasaba que había alguna cuestión que al locador no le gustaba, o alguna deuda de algún servicio, o algo, decía, no te recibo el alquiler. Y si no te recibo el alquiler y te hago un recibo, los intereses siguen corriendo, se empiezan a generar, ¿no es cierto? Y todos sabemos que los intereses que figuran en el contrato son tremendos. Intereses punitorios, intereses compensatorios, moratorios, todos los intereses pueden haber. Bueno, viene a establecer específicamente la consignación de los alquileres. Antes, el Código Civil preveía una consignación judicial, es decir, el inquilino cuando el locador no le recibía el dinero tenía que hacer un proceso judicial, normalmente si bien era un proceso expedito terminaba siendo lento, generaba gasto. Bueno, ahora el código directamente, la nueva ley directamente en el artículo 15 dice que cuando el locador se rehúsa a cobrar el alquiler, el locatario tiene que intimar fehacientemente a 48 horas de recibirlo. Una cosa importante, el locador nunca se puede rehusar a recibir el monto del alquiler. Si el pago es total y el pago en el lugar que corresponde, nunca puede decir. No puede decir, no, mirá, yo no te voy a recibir alquiler hasta que no me pague las deudas de expensas que hay. No. Corren por dos carriles distintos. El locador está obligado a recibir el alquiler y dar el recibo siempre. Por lo tanto, si no lo quiere recibir, el locatario le intima en 48 horas a que lo reciba. Si el locador no contesta o se niega, puede consignarlo judicialmente por cheque dentro de 3 días hábiles siguientes a esa notificación. Y si hace eso, las costas y los gastos del juicio son a cargo del locador. ¿Se entiende? O sea, digamos, no hay mucha vuelta que darle. Es un procedimiento expedito, rápido y barato. Lo que para mi gusto acá faltó, pero bueno, es haber puesto que expresamente el locatario, cuando actúe judicialmente en esto, iba a contar con el beneficio de litigar sin gastos, que serían los gastos que te piden para poder iniciar un juicio. Tasa de justicia, yo creo que podría interpretarse eso, pero bueno, expresamente hubiera estado bueno ponerlo. También sigue estando prevista la posibilidad de la consignación por escribano, puede ser también, si un escribano, pero bueno, va a ser más costoso probablemente. Eso está también previsto, pero es largo como para meternos ahora en ese tema. Bueno, sigo. La resolución anticipada por el locatario es como antes, se agrega una posibilidad que le voy a decir, si el locatario transcurrido 6 meses quiere rescindir, tiene que pagar una indemnización durante el primer año de 1 mes y medio de alquiler. Si quiere rescindir a partir del segundo año de alquiler, tiene que pagar 1 mes solo,
esto es una duda que nos han preguntado en la Defensoría, nunca antes de los 6 meses se puede rescindir el contrato, nunca. Es decir, si vos querés rescindir hace 6 meses, tendrás que seguir pagando el alquiler. Podés rescindirlo por otra circunstancia, como dijimos antes, una reparación, una cuestión que te afecta al alquiler, pero no por tu sola voluntad como inquilino de rescindir. Lo que sí es muy interesante, que viene a agregar la nueva ley, que me parece bárbaro, es que si la notificación de que voy a rescindir se hace con una anticipación de 3 meses o más, no corresponde el pago de indemnización. Esto está bárbaro, porque en alguna persona que dice, che, mirá, no, por ejemplo, ahora con la pandemia, bueno, justo ahora está el decreto 320 que está suspendido, pero una persona que está complicada de plata, que quiere rescindir y dice, bueno, yo no voy a poder sostener este alquiler, o me surgió otra vivienda, o me voy a vivir a de mis viejos, no importa, digo, bueno, yo voy a rescindir. Si te aviso con más de 3 meses de anticipación, no pago ninguna indemnización. Antes la indemnización se pagaba siempre y no había un plazo establecido. Con lo cual, las inmobiliarias normalmente ponían cualquier plazo en el contrato de anticipación. Ponían 60 días, 90 días, y esto se le dificultaba mucho al inquilino, con esa anticipación, saber que iba a rescindir. Otra cuestión que agrega es que en los casos de 1221 bis, que ahora lo vamos a ver, tampoco se paga indemnización, y los casos de 1199, que son los que dijimos, locaciones con fines turísticos y demás, si se rescinde, la indemnización es de 2 meses. Esto es lógico, porque como son contratos cortos de 3 meses, se estaría perjudicando al locador si la indemnización es menor, ¿no? Porque tiene que salir a buscar a alguien inmediatamente. Ejemplo, me voy a Mar del Plata, hago el alquiler por temporada de 3 meses. Bueno, si lo rescindo tengo que pagar 2, o sea, no me conviene rescindirlo. Y si alquilo por un mes, estamos hablando de lo mismo, con lo cual obligamos a cumplir este contrato. El 1221, que es ese que explicamos recién, dice que en cualquier locación con destino habitacional o vivienda, dentro de los últimos 3 meses del contrato, o sea, en el mes 34, 35 y 36, cualquiera de las partes puede convocar a la otra con una notificación fehaciente, carta de documento o al email, para acordar la renovación de un contrato en un plazo no mayor a 15 días corrido. Esto está bueno porque le da certeza al inquilino, ¿no? De que el inquilino se le está terminando el contrato y dice, che, ¿qué van a hacer? ¿Me van a dejar en este alquiler o no? Bueno, lo convoco al locador dentro de estos últimos 3 meses para que me manifieste su voluntad de que, si quiere continuarme el alquiler o no. Si me manifiesta la voluntad de que va a continuar el alquiler, bárbaro, renovamos. Ahora, si no me contesta o me dice, no, yo no te voy a renovar el alquiler, el locatario puede rescindir el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización. Esto está bueno porque el inquilino a partir de ahí dice, bueno, tengo 3 meses para buscar otra vivienda y si consigo otra, rescindo. Y no es que, como me pasaba antes, que se termina el contrato y me quedo en la calle, porque viene de repente el locador una semana antes que se rescinda el contrato y me dice, che, mira, no te lo voy a renovar. Y hay que salir desesperadamente a buscar cualquier cosa. Así que esta es una medida muy positiva, para mi gusto, a favor del inquilino. El 1221 bis del Código Civil. Ya estamos terminando. Después viene a establecer un procedimiento específico para las demandas de desalojo de los inmuebles habitacionales. Esto también puede estar discutido, porque en realidad es una norma de índole procesal que está reservada a las provincias, con lo cual habría que ver si la nación puede legislar, meterse en los códigos procesales de las provincias. Yo creo que los abogados que defienden los intereses más concentrados van a salir a plantear la inconstitucionalidad de esto. Vamos a ver cómo se da. Porque viene a establecer una obligación para el locador, que es que previa a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, o sea, si un inquilino no paga alquiler, hay que intimar al locatario a que pague lo que deba en un plazo no inferior a 10 días corridos. Antes no, antes vos debías determinados meses de alquiler que establecía el contrato de locación y te iniciaba el desalojo de una. Ahora no te puedo iniciar el desalojo de una. Tengo que intimarte por 10 días que pagues. Y ahí el inquilino puede presentarse y decir, che, pago, y evita el desalojo con todo lo que incluye el desalojo. Las costas, honorarios de abogado, tasas de justicia, aportes, etc. Cumplido el plazo de estos 10 días, obviamente si el inquilino no se presenta a pagar, por supuesto, y el locatario no restituye o no devuelve el inmueble, no paga o no lo devuelve, y dice, bueno, acá te lo devuelvo el inmueble, lo desalojo, ahí recién el locador puede iniciar el desalojo, según el procedimiento previsto en cada jurisdicción, y establece que si no prevé los códigos procesales, se establece el más abreviado que establezca. En la provincia de Buenos Aires sería el sumarísimo, con lo cual es un juicio rapidísimo que debería salir en 6 meses. Esto es lo que yo dudo que sea constitucional, pero bueno, veremos qué pasa. Y quedan 2 placas, creo. Esta es importante, es la entrega de llave. Esto es uno de los principales problemas que hemos tenido en la Defensoría, la entrega de llave. ¿Por qué? Porque cuando hay deuda de alquileres, cuando hay deuda de servicio, cuando hay problemas, ¿qué hacen los locadores? No te recibo la llave.
y todos sabemos que mientras no te reciba la llave, no tengas el recibo formal de entrega de llave, porque es lo único que sirve el recibo, los alquileres siguen corriendo, por más de que el contrato se haya vencido, ¿sí? Entonces, para que le digan a todas las personas, cuando termine un alquiler, siempre un recibo de la entrega de llave firmado por el locador o la inmobiliaria, con la fecha, y que el inmueble se recibió en tales condiciones, en las mismas que se entregó. Bueno, ¿qué pasa? Expresamente, la nueva ley de alquileres viene a modificar el Código Civil y decir que ningún locador en ningún caso puede negarse a recibir las llaves o condicionar la entrega. Es decir, no puedo yo como locador decirte, no, mira, loco, me debes 10.000 pesos de luz. Hasta que no pague los 10.000 pesos de luz, no te recibo la llave. O el inmueble no está pintado. Hasta que no me pintes el inmueble, no te recibo la llave. No, las llaves las tengo que recibir. Después lo que quede de deuda, vemos cómo se discute, es en otra instancia. Pero la llave te la tengo que recibir, porque si no te la recibo, siguen corriendo los alquileres con los intereses. Estamos hablando cuando se termine el contrato de locación, obvio, ¿no? La finalización del contrato de locación. En caso de negativa o silencio del locador a recibir las llaves, el locatario puede consignar judicialmente las llaves y los gastos y costos van a estar cargados del locador. A similar de la consignación de los alquileres, el locatario puede ir a la justicia y decir, señor juez, acá le consigno la llave, acá están las llaves. Y esta norma para mí es la más importante, esta previsión que dice que en ningún caso se van a deudar de alquileres ni ningún accesorio, que son los intereses o las multas, a partir de la notificación fehaciente que se le realice el locador para que reciba las llaves. Siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma. Es decir, vos no me querés recibir la llave, locador, te mando una carta de documento o un email si hay domicilio electrónico, recibirme las llaves. A partir de que yo envié esa carta de documento, se congelaron los alquileres. Ya está, se terminó. No corren más alquileres ni intereses. Siempre y cuando, obviamente, yo en los 10 días hábiles haga la consignación judicial. Porque, obviamente, lo que no quiere el código es avivar, o digamos, o defender a los vivos. Es decir, si el inquilino se queda ocupando el inmueble, manda la carta de documento y dice, listo, no, hago la plancha, no pago más el alquiler en mi vida, porque ya mandé la carta de documento, no. Dice, no. ¿Vos no vas a pagar más los alquileres? O desde que le fuera notificado el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento del plazo, que es una cuestión lógica, ¿no? Bien. Y lo último, si no me equivoco, es la última placa, es que en las ejecuciones, obviamente, esto es una cuestión a nivel nacional, yo creo que la ley de mediación de la provincia de Buenos Aires debería adoptar una medida igual. Esto se establece específicamente para lo nacional, es que cuando hay que ejecutar el contrato, la mediación prejudicial es optativa. Es decir, esa mediación que sí o sí tenemos que ir a un mediador, es optativa, entonces tanto el locador como el inquilino pueden ir directo a la justicia. Esto es lógico porque se supone que si hay un problema grave, tiene que ser expedito y lo podemos estar esperando 3 meses, 4 meses a que un mediador haga la mediación. ¿No es cierto? Y lo último, que es esto, que no tiene nada que ver con la ley. No hablé ahora del decreto 320. Si les interesa, después hablamos del decreto 320, que se prorrogó hasta el 31 de enero, porque bueno, era sobre la nueva ley de alquileres, pero antes quería decir esto. Hay algunas alternativas para que tengan en cuenta ustedes, para defender a los inquilinos que tienen problemas más allá de la nueva ley de alquileres, que son la teoría de la imprevisión, el hecho fortuito y la doctrina del esfuerzo compartido, está mal escrito. Sobre todo ahora en pandemia, si nos encontramos, por ejemplo, con algún inquilino que perdió su laburo por la pandemia o había afectado sus ingresos, porque tiene una cervecería y tuvo que cerrar, podemos aplicar la teoría de la imprevisión o la del esfuerzo compartido como para poder condonar el 50% del alquiler, más allá de lo que diga el decreto 320, o, por ejemplo, poder en la nueva renovación del contrato sin inflaciones de, bueno, ahora no se pueden renovar, pero supongamos que queremos hacer una renovación con un destino comercial, un destino de servicio, que podemos fijar diferentes valores, no estamos atados al índice del BCRA, bueno, sí, bueno, mirá, loco, la inflación es del 40% anual, viene una pandemia, es un hecho fortuito e imprevisible, un hecho extraordinario e imprevisible, bueno, aumentame el 20%, no el 40%. Asumamos en partes iguales el costo que tuvo este hecho imprevisible como la pandemia en la economía. Eso se llama la doctrina de esfuerzo compartido. Así que, para que lo tengan en cuenta, los efectos de esto de negociar, nada más que de negociar, porque las partes se tienen que poner de acuerdo. Esto se usó mucho, ahora con la última devaluación de Macri, cuando el dólar estaba en 20 y pico y se fue a 40 y pico, muchos se mandaron con la teoría de la imprevisión y lo han ganado, han conseguido en la justicia
descuentos en los créditos hipotecarios o en otras cuestiones, contratos pactados en dólares, a un valor de dólar intermedio y no al nuevo dólar. Así que bueno, de acá de la presentación, Marcela, creo que no hay ninguna más, terminé. No sé cómo querés que sigamos. Emiliano, el congelamiento de alquileres es importante. Muchas gracias por la exposición, Emiliano. Les quería comentar que seguimos de la siguiente manera. Le vamos a dar 10 minutos a Germán Schertz, de la Asociación Platense de Inquilinos, y posteriormente va a hablar nuestra compañera Vanina, y después abrimos a preguntas. Germán. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, Sí, muchas gracias. perfecto. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Emiliano, muy clara la explicación de la ley de alquileres. No voy a hacerlo mucho más largo porque creo que la ley, todo su proceso tiene como bastantes puntos para luego aclarar dudas que van a surgir seguramente de cuestiones particulares. De alguna manera nosotros como organización lo que queríamos como aportar al debate es un poco una mirada, digámoslo, más allá de lo que tenga que ver específicamente con la ley, un poco hacer una mirada, aportar una mirada como organización, que es compartida con muchísimas otras organizaciones, en torno a la problemática de los alquileres, ¿no? Obviamente nosotros valoramos la ley, valoramos lo que ha significado el decreto en estos momentos, el decreto 320 en estos momentos de pandemia, y de grandes dificultades económicas que ya venían arrastrando a los inquilinos a una situación crítica, que obviamente requieren una política mucho más amplia, mucho más grande que lo que hoy nos dan las herramientas de la ley. Estoy hablando, por ejemplo, del enorme endeudamiento que los inquilinos están teniendo y llevando adelante, de los procesos de desalojo que están ocurriendo en forma violenta, que no son legales, pero que ocurren en los sectores más vulnerables, y también de las situaciones de abuso constante, ¿no? En ese marco, primero nosotros queremos decir que, aunque esto es un escalón y un espacio conquistado después de muchísimos años de no tocarse ese tipo de situación, entendamos que desde el año 84 que no había una ley vinculada a los alquileres, sí, nosotros creemos que hay que seguir avanzando en cambiar determinadas lógicas que se han instalado, principalmente desde la dictadura militar hasta el día de hoy, que están en la base del gran problema que hoy viven los inquilinos y muchísimas personas que sufren la crisis habitacional, ¿no? Primero me voy a referir básicamente, y porque hay que ponerlo en el debate, de pensar que el problema es una cuestión entre partes, o sea, entre propietarios e inquilinos, porque si no vamos a estar siempre en una especie de discusión media ilógica de, bueno, pero hay propietarios que sufren, inquilinos que no son buenos, y empezamos como en una especie hasta de moralidad, de decir hay buenos y malos. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Me parece que ese es un debate que no puede funcionar para casos particulares, pero no puede funcionar para analizar la problemática. Desde las organizaciones venimos defendiendo una política de derechos sociales, una política de que para nosotros una persona que brinda vivienda es lo mismo que tiene derechos, obviamente, pero también tiene obligaciones muy importantes, como el que brinda salud, el que brinda educación. Yo creo que si cambiésemos sobre el discurso que se maneja en el mercado inmobiliario sobre la vivienda, en el marco de, pongamos la palabra educación, nos sonaría horrible. O no, si pensábamos si un médico agarrara y dijese, no, mirá, si no tenés una garantía médica no te puedo atender, más allá de que se hace y lo sabemos, igual aún así, culturalmente nos sentiríamos un poco indignados, inclusive hasta podríamos cuestionarlo éticamente de muchísimas maneras. Estas cosas con la vivienda no ocurren, vivimos en una lógica que puede tranquilamente hablarte del pobre jubilado pensionado que tiene su casita para alquilar, pero no le vayas con un recibo de jubilado y pensionado para alquilar porque no sos digno para alquilar como garantía. Entonces, esa doble vara, ese tipo de lógicas son las que nosotros venimos a cuestionar y creemos que hay que superar en un futuro más inmediato. Y creo que la crisis es el momento adecuado para empezar a cuestionar ese tipo de cosas. Recuerdo el comentario de Abati sobre que es presidente de la Asociación de Propietarios de la Argentina, diciendo que el mercado no hace caridad, ¿no?
crudamente lo dice así, los propietarios no venimos a hacer caridad, no podemos hacernos cargo de la crisis. Pero sí se han hecho cargo, sí, estos sectores de las ganancias, y las han recibido y quieren seguir sosteniéndolas. Pero es claramente una lógica que no ha funcionado. No olvidemos que durante los últimos años, desde el 2006 en adelante, el boom inmobiliario fue inmenso, y la consecuencia de ese boom inmobiliario fue la mayor desigualdad y una crisis habitacional argentina inmensa, que ha sido, por lo cual la pandemia, más que la gota que rebasó el vaso, fue lo que pateó el vaso, y hoy estamos en una situación terrible. Por ende, de pensar la vivienda y el acceso a la vivienda, y eso incluye no solamente ser propietario, o sea, pensar que el derecho al acceso a la vivienda es solamente ser propietario y se acabó. Nosotros creemos que incluyen muchísimas formas del acceso a la propiedad, y entre ellas el alquiler principalmente, que es el ámbito que nos manejamos. Tiene que ser pensado de una lógica de derechos. Un derecho a la ciudad, un derecho a vivir bien, a gozar y, digamos, a cumplir con las responsabilidades en un marco de igualdad y de equidad para todos, y para todos igual, de esa misma forma. Entonces, ahí, pensado de esa lógica, nos obliga como organizaciones a utilizar estos recursos, las nuevas herramientas jurídicas, en ir desarmando esas lógicas, ir empoderando un sector con otra nueva lógica. No solamente hay que salir de esa idea de, ahora que está esta ley, entonces el inquilino se va a aprovechar y se va a avivar, y entonces se me va a quedar con la propiedad. Entonces, seguimos en esa idea de una competitividad que no, de una parte y de la otra por otro lado, que no puede seguir sosteniéndose. Porque vamos camino, yo creo, y estamos muy preocupados como organización, que hoy estamos en una situación extremadamente crítica, donde la ley cuesta aplicarla, donde el decreto viene tapando una situación que, yo siempre digo, ¿no? Imagínense si el decreto en octubre no se hubiese prorrogado. Imagínense la situación a uno como inquilino, ¿qué te hubiese pasado? Si tenías que renovar el contrato, a qué valores, en qué condiciones, en qué situación. El mercado no va a perdonar esa deuda cuando tenga que renovar un contrato en febrero ahora. No la va a perdonar, va a decir, no te pude ajustar, te lo voy a ajustar el doble, te lo voy a marcar el doble. Y eso no tiene que ver con una legislación, eso tiene que ver con una lógica que se ha instalado. No podemos seguir avanzando en legislación si no empezamos a cuestionar la dolarización de la vivienda, si no empezamos a cuestionar que la vivienda se ha transformado para muchos sectores en un espacio de caja de ahorro y no en un bien social, porque es importantísimo entender eso. No podemos seguir avanzando dándonos cuenta de que en La Plata, en un relevamiento, hay 70.000 viviendas vacías, 70.000 viviendas vacías en un universo de más o menos más de 100.000 inquilinos de una población de 800.000 personas. Entonces, estamos, creo yo, entrando en una crisis en ese marco. Las leyes vienen bien para los que trabajamos, como Emiliano, en la Defensoría, nosotros de las organizaciones y muchos otros compañeros que vienen trabajando fuertísimo en esto, nos vienen como herramientas al dedo para salvar el día a día, porque obviamente esta lógica no sirve para el que lo están desalojando, para el que tiene un problema inmediato, para el que tenés que ir a defenderlo en ese marco. Eso sirve, pero sí tenemos que empezar a pensar y trabajar en estas otras lógicas, porque si no, no van a ver que ¿qué pasa el día después de que se finalice el decreto 320? ¿Va a alcanzar la ley de alquileres? ¿Va a alcanzar el laburo que hace la Defensoría, que hacemos las organizaciones para sostener la gran crisis habitacional que hoy tenemos y el endeudamiento masivo que tienen los inquilinos? ¿Cómo sostenemos a todo eso? ¿A dónde van a ir? ¿Qué va a pasar con el hacinamiento, con la toma de tierras? Todo está encadenado, y por atrás hay una lógica que quiero remarcar y dejarlo bien en claro, va mucho más allá de la dualidad. Este es un problema entre propietarios e inquilinos solamente. Como muchas veces, lamentablemente, en la prensa y en los discursos hegemónicos se suele marcar eso, ¿no? Como que es una competencia entre sectores. Nosotros no nos paramos de ese lado, nos paramos de una lado, creo que tenemos que empezar a pensar por ese lado. Esta ley es un pequeño paso importantísimo, quiero decirlo, en ese sentido. Pero aún falta trabajar muchísimo, y me parece que ese es el rol que venimos a construir desde las organizaciones. Me parece que ese era simplemente el comentario que quería dar para el debate, no me quería entrar en tecnicismo porque creo que Emiliano lo planteó excelente y me parece que va a dar para muchas otras cosas más. Pero sí quería por lo menos decirles que podemos pensar un debate más allá de ver cómo
de una cuestión entre partes, como si estuviese ahí, no hubiese en juego atrás una lógica de acumulación de sectores importantísimos, y tenemos que empezar a poner sobre el debate el acceso a la tierra, a la vivienda, desde una política de derechos sociales, y no solamente, obviamente, como se viene tratando ahora, como una cuestión meramente mercantil. Gracias por el tiempo y por la invitación, Elías. Gracias, Germán. Le cedemos la palabra a nuestra compañera Vanina y después comienzo con las preguntas. Bárbaro. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, Emiliano fue muy claro, explicó muy bien la ley. Germán, también te apoyo en lo que decís, que hay que trabajar todavía mucho más en la ley, porque los inquilinos, bueno, pero es un paso, porque antes estaban muy desprotegidos, ahora están mejor. Y después, no, yo le quería preguntar también a Emiliano, que iba a hablar del congelamiento de alquileres de la ley. A ver qué opina, qué pasará el año que viene cuando termine el tema del congelamiento de alquileres. Esa era la pregunta que hoy le iba a preguntar a Emiliano. A ver si me puede contestar, si está Emiliano ahí. Sí, mirá, yo coincido bastante con lo que decía Germán. El decreto se prorrogó hasta el 31 de enero y la información que tenía yo era que se iba a prorrogar hasta el 31 de marzo. Originariamente el proyecto era ese. Y lo prorrogaron hasta el 31 de enero esperando que esto del coronavirus más o menos se levante, porque la idea que tuvieron cuando sacaron el 320, que no hablé del 320 porque en realidad la charla era la nueva ley de alquileres y era mucha información, pero básicamente congela los alquileres, suspende los desalojos, establece que los aumentos pactados por contrato no se paguen, se pueden pagar sin intereses en hasta 6 cuotas, lo digo rápido, como cuando termine el vencimiento, que ahora es el 31 de enero, o sea, una serie de beneficios importantes. Yo creo que se va a prorrogar, porque la idea originaria cuando Alberto sacó, entiendo yo, el decreto, por lo que hemos de la asesoría investigado y demás, es que no es que la pandemia se iba a terminar el 31 de septiembre, o el 30 de septiembre, era que a esa fecha iban a quedar normalizados los ingresos de las personas. O sea, se presuponía que la pandemia iba a terminar mucho antes. Y ahora con lo del 31 de enero, en medio, como dice Germán, es como para tapar, es un parche, ¿no es cierto? Todos sabemos que el 31 de enero tampoco van a estar normalizados los ingresos. Por lo cual yo creo que esto se va a seguir extendiendo, no dudo que hasta marzo, abril, hasta mayo, mientras siga esto, lo van a seguir extendiendo. Lo que yo creo que el gobierno sale a poner un decreto tan cortito, y lo sale a extender muy poquito tiempo antes, porque si no, los grupos concentrados se le van al humo, perdón que lo diga así, ¿no? Lo hablo más que como abogado, lo hablo como peronista, como compañero peronista. Se le van a ir al humo. Acá tenemos grandes lobbies inmobiliarios atrás, como dijo Germán, el concepto que había dicho, no me acuerdo, el presidente de la Asociación de Propietarios, que esto lo regula el mercado. Imagínate si ahora Alberto Fernández, en la crisis que estamos, sale a sacar un decreto que dice que se va a prorrogar hasta mediados del año que viene. Lo matan. Entonces me parece que lo va a ir prorrogando así, cada 2 o 3 meses, hasta que definitivamente la pandemia se termine y se regularicen los ingresos de las personas. Que va a pasar por lo menos 3 meses después de que termine la pandemia. Esa es la información que tenía yo y lo que creo que va a pasar. Ahora, ¿alcanza con el 320? No, no alcanza. Y el 320 deja fuera un montón de circunstancias. La más importante que deja fuera el 320 son los contratos informales. O sea, el 320 te habla del contrato de locación, y los contratos de locación son un contrato firmado. Si no, el inquilino tiene que ir a la justicia a probar que tiene contrato de locación, con los recibos, con pago del servicio. ¿Y cómo lo pruebas si no tenés un contrato de alquiler? Más una persona que no tiene acceso a la justicia porque no tiene recursos, no conoce sus derechos. Entonces nos encontramos que en todas las zonas más picantes, si querés decir, por así decirlo, y también en otras zonas, encontramos alquileres de palabra que están fuera del 320. Están fuera del 320. Porque si yo el día de mañana soy el propietario de un alquiler de palabra, o sea, sin contrato, el desalojo va a correr. El desalojo va a correr porque no entra en la suspensión, a menos que el inquilino pruebe de que hay un alquiler. Y esa gente normalmente no le dan recibo, no le dan nada, ¿no? Sabemos cómo funcionan los alquileres informales. Entonces, ¿cómo demuestra que está alquilando eso? Va a ser muy difícil. Yo creo que el 320, prorrogado ahora hasta el 31 de enero, tenía la esperanza de que, de hecho, de la asesoría hicimos un proyecto que Lorenzino lo llamó con el gobierno de la provincia, para que el gobierno de la provincia
lo traslada el gobierno nacional, y entiendo que había sido trasladado, de que cuando saquen el 320, aclaren de que no solamente son los contratos de locación, sino aquellos tenedores de buena fe. Esa fue el proyecto, y más, lo escribió un proyecto, tenedores de buena fe, que queden suspendidos los desalojos para los tenedores de buena fe. No hablo de los usurpadores, tenedores de mala fe, tenedores de buena fe. Y bueno, no pasó. Con lo cual yo creo que si esto no se empieza a tomar una política pública de fondo, que en 3 instancias, perdón que lo diga así, capacite a la ciudadanía en materia de derechos de alquiler, desde el colegio hasta la adultez. Segundo, capacite a la fuerza de seguridad. Es fundamental. Hoy, perdón que lo diga, pero los policías no tienen el conocimiento de desalojo. Nosotros hemos tenido casos de personas que las han, con la policía, desalojado sin una orden de desalojo, con la sola escritura del propietario. O sea, yo soy el propietario, desalojame. Y al inquilino dice, mostrame el contrato. No, no lo tengo. Y lo desaloja. Desconocimiento de la policía. Necesitamos una capacitación de las fuerzas policiales, que son las que intervienen en los desalojos, o en las situaciones graves como extorsiones. Nosotros tenemos casos de propietarios que le cortan la luz porque el medidor está unificado, no hay subdivisión ni en luz ni en gas, y los extorsionan, lo dejan a los puros inquilinos sin luz, sin gas, hasta que no les paguen lo que quieren. Hoy no tenemos tampoco autoridad de aplicación. Esto es una de las batallas que creo que habíamos hablado en nuestra charla con Germán. Que hoy en defensa del consumidor, después de 20 años, hoy no, cuando salió la defensa del consumidor se logró una ley de defensa del consumidor y una autoridad de aplicación en materia de defensa del consumidor, es decir, la municipalidad y la provincia tienen defensa del consumidor, que puede citar a mediaciones, pueden aplicar sanciones. Hoy no tenemos nada. ¿Quién fiscaliza a los martilleros? Los colegios martilleros. ¿Quiénes son los que manejan los colegios martilleros? Los dueños de las grandes inmobiliarias. Los colegios, perdón que lo diga así, Erika, vos sos martillera, pero en la mayoría de los distritos, los colegios de martilleros, bueno, los colegios martilleros y corredores son dirigidos, presidentes, tesoreros, por los dueños de las grandes inmobiliarias. Entonces es muy difícil. Habíamos hecho una estadística que la tenía Jerónimo de la Defensoría, que el relevamiento en la Ciudad de La Plata creo que nos había dado el año pasado 2 sanciones. 2 sanciones por año del Tribunal de Disciplina del Colegio Martillero de La Plata. O sea, pero estamos hablando de sanción, no es un apercibimiento. Entonces es una locura. Mientras no tengamos una autoridad de aplicación que pueda citar una audiencia, intervenir, citar una mediación, actuar en nombre del inquilino para que no tenga una abogado particular, fiscalizar las inmobiliarias, aplicar sanciones, hacer cumplir la ley, va a ser muy difícil. Mientras no tengamos una capacitación de la fuerza de seguridad, mientras no tengamos una capacitación de la ciudadanía, por eso digo, yo cuando empecé la charla digo, es una política pública. Entonces, ¿cómo lo veo el 320? Lo veo como una gran medida, como un gran parche y muy bueno para el coronavirus. Ahora, cuando se termine el coronavirus, como decía Germán, los dueños de los inmuebles cuando termine el coronavirus van a decir, ¿sabés qué? Durante un año me congelaste el alquiler, ¿te vas mañana o me pagás $1 millón? ¿Y qué le vas a decir ahí? Entonces, estamos con el mismo problema. Por eso digo, esto tiene que ser una política pública. Si no, los locadores y las inmobiliarias van a seguir manejándose como quieran, porque el inquilino lamentablemente va a tener que seguir para solucionar sus problemas judicializándolo, y judicializarlo sale caro, el abogado es caro, los gastos de juicio son caros, y la verdad la veo difícil. Por eso creo que esto, como empecé, es el decreto 320, la prórroga del 320, la ley de alquiler, la 27.551, es un paso importantísimo. Ahora, es eso. Es un paso para tomar este tema de una vez por todas, sobre todo en las grandes urbes, como una política pública. No sé si te contesté. Sí, bárbaro, Emiliano, sí. No, bueno, Emiliano, comenzamos con algunas preguntas porque se nos va el tiempo. Bárbaro. La primera pregunta. Tengo que renovar ahora y me quieren prorrogar 1 año y medio el contrato actual. Si tiene que renovar ahora, entra en la renovación automática, no tiene por qué renovar, por lo menos hasta el 31 de enero. No sé si Germán entiende distinto, pero entiendo yo que la renovación automática del decreto es un beneficio para el locatario, con lo cual el locatario, si quiere firmar un contrato nuevo, porque a veces le gusta el inmueble, tiene buena onda con el locador, quiere pactar un aumento, viste, muchos te dicen, no, mirá, yo quiero que me aumente el tipo, pero razonable. Bueno, puede firmar un nuevo contrato, nada le impide. Con lo cual, puede renovar. Ahora, la renovación no es de 1 año y medio, eso es mentira. No existen las renovaciones de los contratos de alquiler, empecemos por ahí. Son contratos nuevos. O sea, existen los contratos de alquiler. Se termina un contrato de alquiler, firma uno nuevo, que en la jerga le digamos renovación, y el mínimo es 3 años. O sea, la respuesta para esa persona es, ¿querés hacer un contrato de locación? El mínimo es 3 años. Pero si no querés hacerlo, vos hasta el 31 de enero estás amparado por el decreto y tenés que seguir habitando el inmueble y pagando el mismo valor de alquiler
que pagabas al último mes vigente del contrato, hasta el 31 de enero. Si después el decreto se vuelve a prorrogar, como yo creo que va a pasar, seguirá así. Bien. ¿Qué es lo que me corresponde pagar en un contrato? Bueno, corresponde lo que pusimos en la ley. Primero, un mes de alquiler. A ver, siempre es un acuerdo con el locador. Yo lo que planteo es el tope, lo máximo que pueden cobrar. Si después hay un acuerdo con el locador para pagar menos, bárbaro, eso desde ya. Pero lo máximo que se puede pedir es un mes de alquiler por anticipado, un mes de depósito en garantía, el 4% de honorarios del monto total. Impuesto de sellos, este es un tema importante, porque muchas inmobiliarias cobran impuesto de sello igual y no corresponde impuesto de sello en determinados casos. El impuesto de sello solamente se puede cobrar si la evaluación fiscal del inmueble supera el máximo de la ley fiscal anual, de la ley impositiva anual que establezca el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, actualmente es de 1.730.000 pesos. Ustedes dicen, bueno, es bajo. No, no es bajo, porque es el valor fiscal. O sea, para un valor real es bajo. Hoy te puedo asegurar que el 80% de los contratos de locación no pagan sellado. Porque normalmente para que supere un valor fiscal un departamento de 1.720.000 pesos, tienes un departamento en un country, como valor fiscal, ¿no? O de mucho valor. Entonces, el sellado corresponde si supera ese valor y en alícuotas que son progresivas. Es decir, si el inmueble vale entre 1.700.000 y creo que 2.500.000, el 0,5, después el 1. O sea, ahí no te puedo decirlo. Tiene que ver la persona lo que dice la ley impositiva, que está publicada en la página de ARBA. ¿Sí? Entras en la página web de ARBA y ahí te dice todo tasadito, cómo es. Después, lo otro que te pueden cobrar son los gastos para informes. Es decir, informe de dominio, ahí está Pocho Prandini, que fue director del registro de la propiedad, él lo sabe mejor que nadie. Informe de dominio, informe de anotaciones personales, ahora, lo que vale el informe, o como mucho la gestora. Nosotros hemos tenido casos, ahora hace poco, la Cala a una persona le quería cobrar 12.000 pesos de gasto de informe. Y justo esta persona era abogada. Y dice, pero estás loco, dice, 700 pesos vale un informe de dominio. Una gestora te puede cobrar 1.200 pesos cada informe, máximo, si te lo hace un gestor. Si no, lo puede hacer el mismo abogado, o la misma persona puede buscar algún gestor. O sea, un informe por el inquilino y por los garantes. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 3.000 pesos de gasto, máximo, 3.500. O sea, esos serían los gastos, ¿sí? Para entrar un mes de alquiler, el 4% máximo de honorarios, del monto total del contrato, un mes de depósito en garantía, si se puede saltear el mes haciendo la firma un pagaré, mejor, más, obviamente me olvidé, la firma certificada del contrato, que, bueno, eso tiene que buscar una persona, el escribano. También puede certificarlo por el Registro Público de Comercio, que se certifica en forma gratis. Cada localidad hay un Registro Público de Comercio. Lo que no sé es ahora con la pandemia cómo está funcionando. En La Plata estaba en 12 y 48, ahora se mudó a Plaza Moreno, no, cerca de Plaza Moreno no me acuerdo. Se pueden registrar las firmas gratis, porque un escribano hoy cobra, ponele 600 pesos cada firma, y tenés la firma del locatario más la firma de los garantes. Así que ese es más o menos lo que te pueden exigir a nivel económico, entiendo que era la pregunta, para entrar. Bien, le voy a ceder la palabra a Marcela Pastore, que se tiene que retirar, y después continuamos. Marcela. Hola, bueno, gracias. Me tengo que retirar, pero no quiero dejar de agradecer estas intervenciones, estas exposiciones muy interesantes, muy claras, y seguramente se quedarán un rato más. Están abiertos este espacio de profesionales y técnicos. Por supuesto, ahora estamos en Zoom, pero ya estamos habilitando el edificio del PJ. Nosotros tenemos una oficina en el 5º y en el 4º para poder reunirnos personalmente, para que ustedes se entrelacen y hablen los temas de interés. Que dejo la invitación al edificio o a encontrarnos nuevamente por Zoom. Muchas gracias, Emiliano, gracias Germán, Patricia, Vanina y todos los que ahí estuvieron escuchando. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Marcela. Bueno, continuamos. Tenemos algunas preguntitas más y una compañera que quiere hacer otra pregunta. Sigo. ¿Qué conviene más? ¿Hacer un contrato por inmobiliaria o particular? En mi opinión particular, porque no pagás los honorarios. Pero bueno, eso depende de la persona. Esto es una cosa importante para aclarar,
que no es obligación que el contrato sea hecho por inmobiliaria ni tenga la firma certificada, ¿eh? Un contrato puede ser hecho por la firma entre particulares y es válido completamente, aunque no tenga la firma certificada y es hecho por inmobiliaria. Pero obviamente entre particulares siempre es mejor porque podés pactar el precio del alquiler más amenamente, no es que estás la persona con que es una inmobiliaria grande, una empresa, una empresita, y además no te ahorrás el 4% de honorarios, eso es un montón. Bien, Emiliano, esta pregunta en realidad creo que ya la respondiste, pero te lo hago como para que lo refresques, porque surgió de nuevo. ¿Cuánto es el porcentaje que debo pagar de renovación? ¿Un porcentaje en concepto de qué? ¿En concepto de honorarios? No sé, supongo que es de un No. año a... Claro, bueno, ahí es un tema discutido, ¿por qué? Cuando se termina el contrato, como no existe la renovación, en realidad se dice en la jerga de renovación es un nuevo contrato, las partes empiezan a pactar desde cero el nuevo alquiler. El propietario puede decirte, bueno, mirá, el nuevo alquiler quiero que aumentarte un 100%. Y ahí es donde está la negociación del inquilino. Yo lo que le decimos a las personas que normalmente nos consultan es que para que no sea arbitrario y sea razonable, no tiene que superar más o menos la inflación que pasó en ese último año. Es decir, si yo terminé el contrato pagando un alquiler de 10.000 pesos y tuvimos este año, una inflación proyectada a fin de año de ¿cuánto? Del 30% más o menos, bueno, no me aumentes más del 30% para empezar el contrato, ¿no? O sea, el nuevo alquiler será, si es de 10.000, de 13.000. Y después se ajustará según el índice que publica el Banco Central. Pero yo diría, lo que me pueden pedir para la renovación como concepto es eso. No, en mi opinión, ahora, el dueño tiene la facultad de decirte el kilo a otra persona. Por eso yo digo, esto es esta dinámica del libre juego de la oferta y la demanda que en medio de los inquilinos quedan atados de pie de mano. Pero yo plantearía es por eso. Y respecto de los honorarios, si también pregunta eso, como dije, el 4% del monto total del contrato, del nuevo contrato que se vaya a firmar. No sé si, Erika, querías hacer algún comentario. Sí, Emiliano, no, quería comentarte que la nueva ley también, creo que no lo habías mencionado, de que solo los martilleros matriculados pueden cobrar comisión. Sí. Porque eso salió en la nueva ley también, porque antes gente que no era martillero matriculado igual acercaba a las partes y cobraba una comisión, y ahora... Sí, o abogados. Claro. Y abogados ahora pueden intermediar. Sí, eso bueno, era lo que... Laura hizo una pregunta en el chat que no lo llegué a comprender. ¿Lo querés hacer en vivo? Laura. Ese que dice, tengo un contrato hablado, ¿sirve en pagarés? ¿Esa pregunta? Sí. Tengo un contrato hablado, ¿sirve en pagarés? Esos que se compran talonario, con sola firma con un comprobante de transferencia a la cuenta del hijo del propietario. Entiendo que quiere pagar el alquiler con pagarés. No entiendo bien a qué se refiere. Tengo un contrato hablado. Si dice que la firma de pagaré sirve para suplir un contrato hablado, no existe contrato hablado. El contrato hablado tendrá que ir a probar la justicia, tendrá que hacer un contrato por escrito. El contrato de locación tiene que ser por escrito, lo dice el Código Civil. No hay vuelta que darle. O sea, no puedo hacer un pagaré para suplir un contrato. Ahora, si plantea, si puede pagar el alquiler con los pagarés, si está pactado en el contrato que se pueda pagar con pagaré, bárbaro. No creo que el locador acepte pagarés como pago de alquiler. Y dice, con un comprobante de transferencia a la cuenta del hijo claro, sí me voy a la justicia, sí. Con un comprobante de transferencia a la cuenta del hijo del propietario, entiendo que no sirve como contrato, pero no sé bien la pregunta si se refiere a eso. La verdad, no sé. Quiero preguntar. Sí, la próxima pregunta tiene la palabra Mariel Urruti. Hola. Una pregunta. Por ejemplo, si al inquilino se le termina el contrato ahora en noviembre y quiere seguir ahí, entonces lo ampara, es una compañera, lo ampara el 320. Pero el locador le dice, bueno, renovemos en esto que dicen ustedes, en la extensión de ese decreto, pero le cobra todo otra vez.
como si fuera una renovación de contrato. ¿Cómo renovemos en la extensión de ese decreto? Claro. Si renueva es por 3 años. Claro, pero entonces el 320 ahí, ¿cómo viene a jugar? Eso no me queda claro. El 320 es renovación automática. Todas las locaciones que se venzan desde el 20 de marzo hasta el 31 de enero ahora, se consideran renovadas automáticamente. Salvo que el locatario no quiera renovarlo y ahí tiene que intimar 15 días antes que se termine que no lo va a renovar. Pero si el locatario no dice nada, se consideran renovados automáticamente. Con lo cual no hay que firmar ningún contrato nuevo. No le pueden exigir eso. Lo que yo planteaba era que si el locatario, en este caso el que me planteas vos, quiere firmar un nuevo contrato porque tiene buena onda con el dueño, o buena onda con el locador, y dice, bueno... el dueño le exige. Por eso bueno, es ilegítimo. Lo que le tiene que responder es decir, mirá, no me puedes exigir esto, yo voy a seguir amparado en el decreto 320, con lo cual el 30 de enero hablamos. El 29 de enero hablamos. No tenemos por qué firmar algo. Pagando el alquiler... del último mes vigente del contrato. No sé cuál sería. ¿Se le vence cuándo dijiste? El 30 de noviembre. ¿Cuándo dijiste que se vence? El 30 de noviembre. Bueno, pagando el alquiler de noviembre. En diciembre tiene que pagar el alquiler de noviembre y en enero tiene que pagar el alquiler... Claro, en diciembre tiene que pagar el valor del mes de noviembre y en enero tiene que pagar lo que pagaba el mes de noviembre. Si quiere renovarlo antes de esa fecha, se firma un nuevo contrato por 3 años. No puede renovarlo por 2 meses. Exacto. Si quieren hacerlo por afuera y pagarle por afuera una suma en negro porque quiere dejar contento al locador, bueno, que lo haga, pero es su derecho, o sea, es el derecho del locatario. Si el locatario quiere hacer otra cosa, lo puede hacer. Lo que hace el decreto es amparar al locatario. Gracias. Si el locatario quiere pagar más, puede hacerlo. Sí, ya entendí, gracias. Pero la respuesta es, locador, lo que me querés hacer es ilegítimo. Hacé lo que tengas que hacer, porque además no tiene que mandarte carta de documento, es automático, no tiene que hacer nada. Ay, pero ¿cómo hay que militar? Porque es cierto, los inquilinos no tienen conocimiento. No. Claro. Sí, Hay una pregunta en el chat. Disculpen, apuro porque se va a cortar el tiempo y quería que se respondan todas. Emiliano, ¿la podés ver la pregunta en el chat? Tenés... Tenía el auto desactivado, sí. Una consulta. En la inmobiliaria me exigen el pago del 1% por gastos de transferencia bancaria. Bueno, ahora vamos con eso. Que está en el decreto 320. Como me niego, me dicen que debo pagar en efectivo porque no hay nada que obligue a inmobiliarios a usar medios electrónicos de pago. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Qué pasa? El decreto 320, entre esas medidas que no mencioné, porque bueno, eran del 320, estableció la obligatoriedad del locador o la inmobiliaria de informar un CBU. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia no le podemos exigir a la persona que vaya a pagar físicamente la inmobiliaria, ¿no? Porque por ahí se quiere quedar en la casa porque estamos en cuarentena obligatoria. Con lo cual tienen la obligatoriedad de informar un CBU. Y si no informan el CBU, pueden hacer el depósito o la consignación, como dijimos en la ley, de alquileres, judicialmente. ¿Qué hacen las inmobiliarias? Esto lo sabe todo el mundo que más o menos tiene una cuenta y le retiene impuestos. Automáticamente, si a la inmobiliaria cobra el alquiler por depósito bancario, ARBA le va a retener ingresos brutos, ¿no es cierto? Porque te entra una plata y te retienen. Ahora, ¿qué hacen muchas inmobiliarias? Le agregan un plus, una comisión, un cobro, y dicen, bueno, como me van a retener ingresos brutos, te traslado el impuesto. Es lo que es este caso. La inmobiliaria le exige un 1% por gastos adicionales de transferencia, porque no hay nada que obligue. Primero, la respuesta es, no sé si está conectada esta señora Garbarino. Sí, está conectada. Está, bueno, primero, la primera respuesta es, la inmobiliaria está obligada por el decreto 320, creo que es el artículo 5 o 6, creo que no me acuerdo si el 5 o el 6, googleario te va a aparecer, a aceptar el pago electrónico del alquiler, a través de un CBU, y lo puedes pagar por home banking, por cuenta DNI o por el cajero. Primero está obligada, y en segundo, no te pueden exigir ningún tipo de pago adicional, de comisión, ni por los honorarios, ni por los impuestos que le retienen, ni nada. En todo caso, eso es una cuestión que la tiene que arreglar con el locador, que es quien le administra la propiedad. O sea que ante eso vos te plantás, le pedís el CBU, y le depositas el alquiler puro del CBU. El depósito del alquiler puro del CBU, tu ticket ya te sirve como constancia de pago, y te olvidás. Y lo mismo haces el mes siguiente, y lo mismo haces el otro mes. Y si no te quieren dar el CBU, no queda otra, que ahí sí, agotada la instancia extrajudicial, que hablas y no te dan bola, mandar una carta de documento intimando a que te informen el CBU, de 3 o 4 renglones.
y te lo van a dar, porque están obligados. Gracias, buenas noches, era yo. Bueno, la última pregunta y ya cerramos es, si no acepto el contrato como está, no lo voy a poder firmar. El contrato dice que la casa se encuentra en condiciones habitacionales, pintada y arreglada, y no es así. Eso es fundamental, es más, hoy o ayer, no, hoy tuve un llamado, un caso de la defensoría exactamente así. El inventario del contrato decía que le daban la casa pintada y nunca se le dieron pintada. Y el tipo cuando fue a devolver, devolvió, bueno, no, tenés que pintarla, le dijeron. Y nos llamó y dije, mirá, estás atado de pie y de mano, porque si el contrato dice que te la entregamos pintada, vos te la tenés que devolver pintada. Que no firme ese contrato. O sea, no. El inventario que forma parte del contrato dice, se entrega la casa pintada con látex blanco, la alfombra en buenas condiciones, cocina marca tanto, en tal estado regular, estado bueno, estado excelente, nuevo, usado, todo. Y todo lo que figure en el contrato tiene que ser inspeccionado por el locatario y tiene que ser así. ¿Sí? Si está una ventana rota, claro, así que mi consejo es que no firme ese contrato y le van a ceder, porque ¿qué hacen las inmobiliarias? Perdón, que están muchas inmobiliarias. Mira, te voy a dar una cuestión de esto, antes que se corte, de datos. El 70-80% de los reclamos que tengo en la defensoría los solucionamos asesorando a la persona, porque cuando la persona llama a la inmobiliaria y se muestra asesorada, la inmobiliaria saca pie de acelerador. Pues normalmente se la juegan porque el inquilino no sabe nada. Entonces, este es un caso de esos, donde el locatario le diga, mirá, yo no te voy a firmar este contrato, si no figura que me la entrega como está, olvídate que la inmobiliaria va a ceder y va a poner lo que corresponde. Pero la respuesta sería, de ninguna manera firme ese contrato, exigí que en el contrato figure el estado actual del inmueble en el que te lo entregan. Bien, esta pregunta te la hago yo. En algunos contratos también te dicen que tenés un plazo de 30 días para hacer una devolución de las condiciones de la casa para enviárselo, pero ya con el contrato firmado. ¿Eso sirve no, después? En todo caso, mirá, bueno, ahí está un tema. Muchos contratos dicen eso. Si el contrato está firmado y tiene una cláusula específica, porque el contrato tiene un inventario, a veces el inventario es un artículo del contrato y a veces es un anexo, ¿no es cierto? Si el contrato tiene una cláusula específica en el que dice que se entregan estas condiciones con una condición o condicional a la investigación no es la palabra, a la inspección, no me salía, a la inspección por parte del inquilino que tiene 30 días para devolverlo, bárbaro. Ahora, si esto que me decís vos es una cuestión puramente verbal, que el inmobiliario le dice, no, firmá el contrato y te doy 30 días para que me devuelvas, no. Esto que me decís vos, si está en el contrato no pasa nada, en mi opinión, porque es una voluntad entre las partes, es decir, se entregan estas condiciones, pero el inquilino tiene 30 días para observarla, y ahí el inquilino las tiene que observar formalmente, ¿sí? Con una hoja donde dice, tiene esto, tiene el otro, tiene esto, tiene el otro, tiene prueba, y esa hoja tiene que exigir que se la firme el propietario, o el locador, o el inmobiliario como recibido, con la fecha, para que consten esos 30 días que él hizo esas devoluciones. Pero tiene que ser previsto expresamente en el contrato, no de palabra, ¿se entiende? Bien. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero darle las gracias a Emiliano Leighton, a Germán, a Vanina y a todos los que estuvieron haciendo las preguntas. Seguramente vamos a hacer una segunda parte de esto porque nos quedó hablar del decreto. Así que por hoy terminamos y veremos qué próxima charla seguimos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Felicitaciones, Emiliano. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches a todos y todas. Chao Germán, chao compañeros, Gracias. compañeras, buenas noches.